para ese objetivo tenía un cerebro aparte, cerebro entre doble comillas. Eso quiere decir que tiene un sistema nervioso autónomo, aparte del autónomo general. Sabíamos que el autónomo era el simpático y el parasimpático. Entonces, hay un tercer sistema autónomo que es el sistema nervioso entérico. Piensa por su cuenta. Ver a una persona que está en cuidado intensivo, ¿verdad? Que está inconsciente, se lo pueden alimentar por tubo y el aparato digestivo se encarga solo de la digestión y de la defecación, o sea que no hace falta estar consciente, o sea que es un sistema nervioso autónomo. Decimos que la pared de este sistema tiene músculo liso, decimos el tubo, tiene varias capas de músculo liso y esas capas están distribuidas en dos direcciones. Hay una capa muscular que sigue la dirección del tubo, o sea, por todo lo longitudinal del tubo. Y hay otra capa muscular que es concéntrica, le da la vuelta al tubo. Y esto permite al aparato digestivo tener varios tipos de movimiento al tubo. Las paredes, bueno, entonces la pene, la más externa, todos los órganos digestivos tienen una serosa y una capa epitelial. Luego viene el músculo liso que estamos hablando, que es el músculo longitudinal. Luego viene el músculo liso que está aquí, que es el circular. Y por debajo del músculo liso circular está lo que estamos hablando del sistema nervioso entérico. Tiene dos plexos, un plexo entérico, que es más externo, y un plexo submucoso, que es más interno. Luego viene una submucosa y viene el epitelio que se llama mucosa. Decíamos que se llama mucosa, ¿por qué? Porque produce moco. Tiene una glándula, la célula califorme. Bien, entonces está el sistema nervioso entérico y el sistema endocrino gastrointestinal. Endocrino viene de hormonas, ¿no? Hemos hablado que una hormona, cuando una célula de cualquier órgano está lejos de otra célula, pero esta célula controla esta, tiene dos formas de controlarlo, ¿verdad? Primero, que esté conectado con un cable, son los nervios, de eso lo hablamos, ¿verdad? En el primer bloque. Aquí el cerebro manda a cualquier órgano a través de los cables, pero cuando no hay cables, tiene que usar la sangre. Entonces, lo que hace la célula A es mandar una sustancia a la sangre, y al llegar al sitio del sitio donde tiene que dar la señal, estas células tienen en su membrana, ¿verdad?, una proteína que tiene la forma exacta de la sustancia. Cuando esa hormona, esta célula recibe esta sustancia, se activa algún proceso y hace una función. Entonces, esta sustancia que está lejos se llama hormona. ¿Verdad? Porque si viene esta otra célula por aquí, produce una sustancia, por ejemplo, que sea así, esta sustancia va a llegar a la célula, no va a poder actuar. ¿Por qué? Porque la sustancia no tiene la forma del receptor. Esta célula solamente puede recibir en ese receptor esa sustancia. El receptor es específico. Bien, entonces son dos vías. Entonces, la vía que usan los nervios, la vía nerviosa, y la vía que usa la sangre, la vía endocrina. Usa la sangre para enviar sustancias. Por eso que la materia que sigue a esta se llama endocrinología. La endocrinología se basa en este sistema de comunicación entre células que no es nerviosa, sino que usa la sangre para comunicar entre las células.
Entonces, eso por eso que se llama sistema endocrino, quiere decir que el aparato digestivo tiene algunas células que producen sustancias que para poder mandárselas a otras células tienen que usar la sangre. Por ejemplo, el hígado produce una sustancia y tiene que mandarla por la sangre, o al revés. El aparato digestivo produce una sustancia que controla el hígado. Entonces, él tiene que producir esa sustancia hacia la sangre y a la sangre llega al hígado y el hígado hace una función que el aparato digestivo quiere que el hígado haga. Esa es la esa es la que no tenemos problema en la vesícula, es la que nos tortura. Entonces, así como ahí el sistema nervioso central puede alterar o modificar la actividad digestiva, el aparato digestivo se autocontrola teniendo su propio sistema nervioso y su propio sistema endocrino. Entonces, este sistema nervioso entérico, que se llama así, el sistema nervioso del aparato digestivo, entonces, controla la musculatura lisa, controla la secreción de los epitelios, controla los vasos sanguíneos y controla también a veces la secreción de las hormonas. Y el simpático y el parasimpático solamente lo puede modificar, pero no hace la función. O sea, por ejemplo, el aparato digestivo se va a mover, pero para moverse tiene que tener un estímulo nervioso. O sea, no se va a mover porque el simpático lo ordena mover, sino que se mueve por su propia cuenta. El simpático lo que puede es disminuir la velocidad de movimiento. Y el parasimpático lo que puede hacer es aumentar la velocidad de movimiento, pero no ordena el movimiento. Bien, como un sistema nervioso entérico, un sistema nervioso tiene, obviamente, está compuesto por neuronas, ¿no? O sea, tiene las neuronas son aferentes y eferentes, o motoras. Y entre las dos hay una interconexión, como dijimos, aquí está el mientérico, que son estas pepitas que están aquí, estas son las neuronas mientéricas. Y estas pepitas que están aquí son las neuronas submucosas. Y entre ellas dos, entonces hay unas conexiones neuronales que se llaman interneuronas. No se ven, pero son unas conexiones entre los dos sistemas. La interneurona. Si usted le sale por ahí en algún lado, fíjense que el mientérico lo descubrió alguien que se llama Auerbach. Y el submucoso, alguien que se llama Meister. Pero bueno, me gusta más decirle mientérico y submucoso, son más fáciles de recordar esas palabras. Bien, las neuronas, como todas las neuronas, algunas pueden ser excitatorias, otras pueden ser inhibitorias. Y más o menos el esquema del sistema nervioso entérico es como esto que está aquí. Bien, 7 el epitelio, o sea, como estamos hablando aquí del hueco, ¿verdad? Del centro del lumen, ¿verdad? El tubo. Okay, entonces aquí estaría el centro, el lumen, y lo que sigue es el epitelio. Luego estaría la submucosa, y luego entonces esta neurona que está aquí sería el plexo submucoso. Bien, este plexo submucoso, al estar cerca del lumen, tiene una función sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que ella tiene la función de percibir qué hay aquí. ¿Qué es lo que va a pasar por aquí? El contenido alimenticio, ¿verdad? Entonces ellas van a detectar cuando hay contenido alimenticio dentro del tubo. Porque entonces estas neuronas terminan en receptores. Y hay receptores mecánicos, que son los receptores que le permiten, que detectan cuando el aparato digestivo se dilata. Y hay receptores químicos también. O sea que van a detectar no solamente que hay contenido, sino qué tipo de contenido hay. Usted se comió una hamburguesa, ¿verdad? Un perro que tiene eso full de salsa y tal. La neurona va a decir, este comió basura y tiene grasa, eso que se comió. Entonces se comen una torta, o se comen una chupeta, o
entonces este se está comiendo basura y está comiendo, entonces él detecta que el contenido tiene alto contenido de carbohidratos. Entonces tiene receptores tanto mecánicos como receptores químicos, que saben cuándo hay contenido y qué tipo de contenido hay. Entonces estas neuronas se encargan de conocer esa información. También tenemos unas neuronas que son, también hay neuronas que son sensitivas, pero son somáticas. ¿Qué quiere decir? Que estas neuronas conectan directamente con la médula. Son sensitivas. ¿Qué quiere decir que son sensitivas? Que son neuronas que tienen también, llevan esa información, pero como más no es tan específico. Como por ejemplo cuando ustedes le dan un cólico. ¿Verdad? ¿Qué es un cólico? Un cólico es una dilatación con gas del tubo, ahora se dilata con gas, y esa dilatación con gas activa unos receptores de dolor. ¿Cómo se llaman los receptores de dolor? Los nocireceptores. O sea, en el aparato digestivo hay nocireceptores. Entonces, cuando esto se dilata, produce dolor. Y es el dolor que ustedes le dan cuando le dan un cólico. Y esa sensación no tiene que ver con el flexo submucoso, sino que es directamente con las neuronas somáticas que van a la médula. Luego estaría entonces esta parte de aquí, que es el sistema o el plexo mientérico. Este plexo mientérico, como ven aquí, detecta, o sea, lo que sintió el plexo submucoso se lo transmite al plexo mientérico. Y el plexo mientérico tiene una función motora. Tiene una función motora. ¿Qué quiere decir? Que si las neuronas sienten que hay contenido aquí, el plexo submucoso siente que hay contenido aquí, le pasa la información al plexo submucoso, mientérico, para que el plexo mientérico mueva el músculo liso que está aquí y el contenido vaya moviéndose por el aparato digestivo, por el tubo, hasta llegar a la expulsión. Pero ese movimiento no es que siempre está presente cuando hay contenido. Y eso se da porque este sintió el contenido, le pasó la información al mientérico y el mientérico le ordenó al músculo liso que se contrayera. Entonces a veces ustedes están después del esfuerzo empieza la tripa. Ese es el plexo mientérico que le está estimulando al músculo liso para que se mueva. Otra cosa que vemos aquí son estas cosas rojas que están aquí, que son las neuronas del simpático y del parasimpático. Entonces, fíjense que el parasimpático va a inervar sobre todo el plexo mientérico, poco el submucoso, pero sobre todo el mientérico. Ahora bien, este parasimpático, recuerdan que habíamos hablado que el simpático era lucha y huida, ¿verdad? Y el parasimpático era descansa y digiere. Lo que estamos diciendo es que el parasimpático va a participar en la digestión. ¿Qué se requiere aquí en la digestión? Que aquí haya una contracción muscular para que el alimento se mezcle, y entonces eso es estimulado, el aumento de la motilidad. Aquí se va a mover sí o sí, porque el mientérico va a estimular la motilidad. Pero ¿qué va a hacer el parasimpático? Va a estimular que ese movimiento sea aumentado, o sea, haya más frecuencia de movimiento. Mientras que el simpático, por lo contrario, el simpático también está inervado el plexo mientérico, pero lo que va a hacer es tratar de disminuir la acción del plexo mientérico para que los movimientos disminuyan, porque no hay alimento. Entonces, ¿para qué va a gastar energía en movimiento si no hay alimento en el tracto? Entonces, el simpático lo que hace es disminuir la actividad del plexo mientérico. Aquí está la colecitoquinina. Bien, estas entonces son la parte endocrina, hormonas. ¿Dónde se produce? Por ejemplo, fíjense, el estómago produce una hormona. O sea, estamos hablando del estómago, las células del estómago producen una sustancia
que va a la sangre, ¿verdad? Por eso que se llama hormona, es una sustancia que va a la sangre. ¿Para qué? Para que lleve una señal a otro órgano para que haga algo. En este caso, el estómago produce la gastrina, que se llama así la hormona, y fíjense, estimula la producción de ácido clorhídrico en el mismo estómago. O sea, el mismo estómago se está regulando con una sustancia. El estómago produce la gastrina y el mismo estómago responde a la gastrina. O sea, eso es lo que se llama autocontrol, ¿verdad? Lo que mucha gente no tiene. Autocontrol. En endocrinología, el autocontrol se llama autoendocrino o autocrino. Porque el órgano produce una sustancia para controlarse a sí mismo. Bien, tenemos otra que es el intestino delgado. Fíjense, las células del intestino delgado producen una hormona que se llama secretina. ¿Qué hace la secretina? Va al páncreas. ¿Sí? Cuando el intestino delgado siente, ¿verdad? Siente que hay alimento, manda la secretina a la sangre, la secretina llega al páncreas y el páncreas, al recibirlo, recibe la orden de secretar agua y bicarbonato. También el intestino delgado produce otra sustancia que se llama colecitoquinina, que va al hígado. Y el hígado produce que se secreta la bilis. Inhibe la motilidad del estómago. ¿Por qué? Porque ya cuando el intestino, ya el alimento está, ¿cómo se llama esto? Es esto, ¿no? Porque estaba para abrir la parte. Okay, entonces, el intestino delgado, cuando ya siente que hay alimento, se supone que cuando el alimento está en el intestino delgado, ya salió del estómago. O sea, en el estómago ya no debería haber nada, menos que trague. Entonces, cuando el intestino delgado ya siente que hay alimento, llegó al intestino delgado, ya manda esta señal para que el estómago deje de producir tanto movimiento y tanto ácido. Bien. Hay otro del intestino, el péptido inhibidor gástrico, que inhibe la motilidad de secreción gástrica ya directamente, ya dice, ya el estómago ya no tiene por qué estar funcionando, pues ya el alimento está en el intestino, ya no tiene por qué estar funcionando el estómago. Y fíjense que aquí hay el ilio y el colon, ya la parte final del intestino con el colon produce también hormonas. Entonces, una de estas hormonas, la más importante es esta y esta, la secretina y la colecitoquinina, que son las que controlan la función del páncreas y la función del hígado. Bien, estamos hablando entonces que el intestino delgado, cuando siente que hay, o sea, que estas hormonas sensitivas del plexo submucoso detectan que hay alimentos, o sea, que hay lo que llamamos el bolo alimenticio, ¿verdad? Decíamos que el alimento después que se mastica, se llena de saliva, se le iba a empezar a llamar bolo porque parece una bola. Bolo alimenticio. Caía al esófago y el esófago tenía que producir una motilidad para que ese bolo alimenticio cayera hasta el estómago. Digo cayera porque nosotros somos bípedos, ¿no? Va de arriba hacia abajo, cae. Pero en cambio los animales que están en cuatro patas no caen, sino que va en movimiento hacia atrás. Entonces, a veces en el humano se habla del movimiento perimetral, pero el movimiento se le habla superior o inferior, ¿no? Movimiento superior, movimiento inferior. ¿Por qué? Porque la boca está arriba y el ano está abajo. Por gravedad. ¿Sí? O sea, somos bípedos, pero en cambio en los animales no podemos decir movimiento anterior, superior e inferior. En los animales, también en el humano, también se usa ese término, se habla de movimiento aboral y oral. O sea, los movimientos aborales son los que tienen movimiento normal, que va de la boca hacia el ano. Y el movimiento oral es el que tiene el sentido contrario, que va desde el ano, o sea, el sentido va del ano hacia la boca. O sea, se le llama aboral y oral. Si yo tengo un contenido dentro del intestino,
hay un bolo alimenticio, ¿verdad? Y aquí está el ano, y aquí está la boca. Esto tiene un extremo hacia la boca y un extremo hacia el ano. Aquí comienza el bolo y aquí termina el bolo, ¿verdad? Entonces, este extremo del bolo, como está mirando hacia el ano, eso se llama extremo aboral. Y este ladito de aquí, como el extremo que termina hacia más cercano a la boca, se llama el extremo o el punto oral. También sirve como un indicador de la posición. Sentido, si yo digo ese bolo tiene movimiento sentido aboral, quiere decir que se va hacia allá. Y si yo estoy hablando del bolo, digo este bolo tiene un extremo aboral, estoy hablando del extremo que está del lado más cercano al ano. Y si yo digo el extremo oral, estoy hablando del extremo que está más pegado hacia la boca. Esa es la terminología que se usa, pueden buscar en Gemini, que se usa al hablar de las direcciones o el sentido del movimiento intestinal, el movimiento aboral o el movimiento oral, o el sentido aboral o el sentido oral. No es anal, como ponen algunos en los exámenes, sentido anal, no, anal, aboral. Eso es como el chiste que dice, doctor, que tengo un problema, dígame, no, que tengo mucho dolor en la entrada del ano. Ese es el problema, mientras siga diciendo entrada, va a seguir con el dolor. Bien, entonces, entonces el movimiento del bolo alimenticio obviamente tiene más sentido, o sea, mayoritariamente el sentido del movimiento del bolo alimenticio va a ser sentido aboral, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Ok, sin embargo, eso no es completamente así, porque el movimiento, el alimento no puede ir solamente pasando y ya, porque generalmente lo mismo que hay una secreción del hígado y hay una secreción del páncreas. Ahorita la vamos a ver. Y esa secreción tiene que mezclarse con el contenido para que esa función de esa secreción se active, sobre todo una función enzimática. O sea, tiene que mezclarse. O sea, eso no puede simplemente pasar por ahí, sino que en un determinado momento tiene que mezclarse. Por eso que el movimiento del tubo digestivo tiene dos patrones, o dos formas de producirse. Se le llaman patrones. Un patrón propulsivo, que es aquel que tiene entonces, que es el que estamos hablando, que va a ir moviendo el bolo alimenticio a lo largo de todo el tubo. ¿Ya? Bien, pero hay otro movimiento no propulsivo, o sea, que no va a promover el movimiento sentido aboral, sino que va a dejar por un ratico el bolo alimenticio en un sitio, y lo que va a hacer es que lo va a mezclar, que ese es el que oímos cuando estamos comiendo, empieza por las tripas tonales. Ese es el que el intestino está mezclando el contenido del bolo alimenticio con las secreciones pancreáticas y con las secreciones hepáticas. Entonces ese movimiento se llama movimiento no propulsivo o de segmentación, mientras que el propulsivo, ya lo hablamos, de que es el movimiento que se llama peristalsis. Bien, entonces, como vemos aquí, lo que pinté en la lámina anterior, tenemos un bolo alimenticio con un extremo, ¿cuál? Oral y un extremo oral. Y como ven aquí, la peristalsis lo que se basa es que haya una contracción del músculo liso y esa contracción vaya corriéndose. Y todo lo que esté por delante de la contracción va a ser empujado. Este movimiento de la contracción, o sea que la contracción comienza aquí y la contracción va moviéndose, eso se llama emigración. Es como la contracción se une un punto y se mueve. ¿Por qué dice 0.5 a 5 centímetros? La velocidad, centímetros por segundo. Muy lento o muy rápido. Dependiendo la velocidad la va a dar el simpático y el parasimpático. Ajá.
¿Dónde se origina? Se origina porque aquí hay un bolo. Si aquí hay un bolo, el plexo submucoso va a sentir, ¿verdad? Porque son las sensitivas, que aquí hay un bolo. La que él va a dar el orden al plexo entérico para que se contraiga y produzca este movimiento. Bien. Entonces, más o menos lo que se produce en la peristalsis es esto que te aquí mostrado. Esta es la pared del intestino, ¿verdad? O sea que esta casita que se ven aquí sería el epitelio mucoso. Y aquí estaría el lumen. Y aquí estamos cortando la salchicha así de lado, ¿no? O sea, estamos cortando así, la mitad. O sea, esto es una corte longitudinal de intestino. Aquí estaría el bolo. Y este sería el extremo aboral y este sería el extremo oral. Entonces, ¿qué hace el plexo submucoso que está aquí? Él detecta dónde comienza el bolo, cuál es su extremo oral y detecta cuál es su extremo aboral. Entonces, al hacer eso, el plexo submucoso le ordena al plexo mientérico que está aquí hacer dos cosas. Primero, a relajar el músculo liso del extremo aboral. Fíjense que aquí está como abriéndose. Eso quiere decir que el músculo liso del extremo aboral está relajándose. Y manda a contraer el músculo liso del extremo oral. O sea, aquí estamos viendo como que aquí se está cerrando. Entonces, eso hace que al cerrarse aquí, el bolo alimenticio se mueva un poquitico hacia allá. Luego, esta contracción, lo que vamos a decir que se llama emigración, el plexo submucoso lo que va a hacer es ir contrayendo el músculo liso secuencialmente para que el bolo vaya caminando. ¿Sí? Entonces, de esa manera que se da la peristalsis, con una relajación en el extremo aboral y una contracción en el extremo oral. Y esa contracción emigra poco a poco, va emigrando a medida que el bolo alimenticio vaya avanzando. El otro movimiento es el movimiento de segmentación, el patrón no propulsivo. En este caso, el movimiento no se da de esa manera, sino que el músculo liso se contrae, como ven aquí, se contrae en los ambos extremos, el extremo oral y el extremo aboral. De manera que el bolo no avanza, sino que el bolo lo que trata de hacer es mezclarse con el contenido de la secreción hepática y la secreción pancreática. Mezclar, como está diciendo, como vamos a ver ahorita, hay un gran contenido de enzimas y esas enzimas para poder actuar tienen que mezclarse, entrar en contacto directo con la sustancia que, si es una proteasa, tiene que estar en contacto con las proteínas. Si es una amilasa, tiene que estar en contacto con el almidón. Entonces, tiene que estar mezclándose para que la enzima entre en contacto con el sustrato. Bien, esta palabrita quimo se refiere, no sé si lo tengo más alto, bueno, se refiere a los nombres que recibe el bolo alimenticio a medida que va transcurriendo por el tracto, por el intestino. Se le llama bolo alimenticio cuando llega de la boca, el esófago, y cae al estómago, caen como bolitas, se llama bolo alimenticio. Luego hay una mezcla de ácido del estómago con la secreción, después cuando sale del estómago se mezcla con la secreción pancreática. Ese momento se le llama quimo. Luego viene la secreción hepática, que la secreción hepática hace una reacción con la grasa, se llama emulsión. O sea, la secreción hepática sirve sobre todo para la digestión de la grasa. Por eso el que no tiene vesícula lo manda a comer con poca grasa. Bien, a partir de que se mezcla con la solución hepática se le empieza a llamar quilo. Luego tenemos bolo alimenticio, después viene el quimo, después viene kilo. Después del kilo viene la
SFK. Y esta palabrita lo sabemos ahorita por el corazón, ¿verdad? El sinsitio. ¿Qué es un sinsitio? Un grupo de células, ¿verdad? Que se comporta, todo el grupo de células se comporta como de una sola vez, o sea, como si fuera una sola. Bien. Eso se da porque no hace falta comunicación de un nervio de una célula con otra, sino que ya directamente, como las células están unidas, simplemente el estímulo nervioso pasa, el potencial de acción pasa de una célula a otra, sin necesidad de que haya una conexión de un nervio, simplemente el contacto entre membrana con membrana. Y así con la membrana, la siguiente membrana, y cuando llega un impulso nervioso, todas las células reaccionan casi que inmediatamente. Eso se llama sinsitio. Entonces, la musculatura lisa que estamos hablando, de las capas de musculatura lisa, funcionan de esa manera. O sea, funcionan como un sinsitio. O sea que el plexo mientérico no tiene que tener una neurona para cada célula muscular de músculo liso. No hace falta. ¿Ya? El plexo mientérico usa una neurona, llega a una célula, cuando manda la señal, esa célula se encarga de expandir la señal a todas las demás células porque funcionan como un sinsitio. O sea, no hace falta que haya una neurona para cada célula, como se ocurre en el músculo esquelético, ¿verdad? Que tiene que ser una neurona para cada célula. Si hay millones de células, hay millones de ramificaciones de neuronas. En cambio aquí no, aquí solamente con una sola neurona que llegue aquí, ya todas las demás células van a recibir el estímulo porque todas se transmiten a través de sinsitio. Bien. Las ramificaciones de las neuronas se llaman varicosidades. Se parece al nombre de las varices, ¿verdad? Esta palabrita varicosidad se refiere a que una neurona emite diferentes ramificaciones y al llegar a las dendritas se ramifica y llega a diferentes células. Esas ramificaciones se le llaman varicosidades. Como ven aquí, esta es una célula muscular o fibra muscular lisa, esta es otra, esta es otra. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando una neurona le llega la señal a la primera célula, la otra célula no tiene que haber otra neurona para esta, sino que esta se encarga de pasar el estímulo a esta, etc. Ese es un sinsitio. Entonces, bien. Estas neuronas que están aquí, o el plexo mientérico, como funciona, es a través de un ritmo eléctrico base. ¿Qué otra célula habíamos dicho que funciona como un ritmo eléctrico base? El nodo SA también tiene un ritmo eléctrico base. ¿Qué quiere decir un ritmo eléctrico base? Que la propia célula no tiene que esperar otra célula le diga que tiene que despolarizarse, sino que ella automáticamente está todo el tiempo en un ritmo de despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, de forma rítmica. Y es un ritmo como el reggaetón, ¿verdad? Que tum pum pa, tum pum pa, tum pum pa. Eso es un ritmo que tiene las propias células, estas células nerviosas se autodepolarizan y luego se repolarizan. Están en ese plan. Aquí va una depolarización, después viene una repolarización. Una despolarización, ¿verdad? Porque aquí está el cero, quiere decir que está despolarizándose, repolarizando. Despolarizando, entonces tiene un ritmo de despolarización y repolarización. ¿Cómo descubrieron eso? ¿Cómo hicieron para descubrir eso? Siempre me he preguntado, ¿cómo uno lee esto y lo entiende, pero ¿cómo lo descubrieron? Siempre me ha intrigado eso. Este ritmo que está aquí, como parece una ola de la playa, ¿verdad? Se llama onda lenta. Entonces, onda lenta es el sistema o es el ritmo eléctrico base que tienen las neuronas del plexo mientérico. Se llama así, onda lenta. Bien. Ahora bien, ¿qué es ondas lentas? Cuando la onda lenta solamente está en este plan de despolarización, un poquito despolarizado, luego otra repolarización, aquí no hay contracción muscular.
porque no ha llegado al umbral, no hay suficiente despolarización. Parece la despolarización tiene que llegar a cero más arriba, ¿no? Entonces estamos aquí que hay una despolarización, repolarización. Bueno, yo profesor endocrino, no sé si lo conoces, ¿verdad? Está hablando tuyo ahorita. Ajá. Entonces, cuando el músculo, las células de las neuronas del plexo submucoso detectan que hay que, ¿por qué hay distensión? Porque hay un bolo, ¿verdad? Entonces, ahí le manda la señal al plexo mientérico. Entonces el plexo mientérico empieza esa onda lenta, sobre esa onda lenta se estimula una despolarización más alta que si pasa al umbral, y es donde cuando esa polarización no es completamente una onda como habíamos visto en las otras despolarizaciones que eran ondas largas, ¿verdad? Aquí las ondas son muy finiticas, o sea, el pico de despolarización y repolarización es muy cerquita, se parece una espiga o aguja. O sea, aquí las despolarizaciones son en forma de aguja o espiga, no hay un periodo refractario que habíamos visto en las otras despolarizaciones. Entonces, cuando esto ocurre así, es porque hay una distensión. Entonces, ahí se produce la contracción muscular, porque llegó al umbral. Mientras no se produzca esta espiga, simplemente la célula se está despolarizando, repolarizando automáticamente sin producir contracción, sin producir el potencial de acción. Aquí la distensión provoca que haya una mayor despolarización y se produzca entonces el potencial de acción y hay la contracción muscular. Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es importante esto? Porque estas ondas que están aquí se controlan según el simpático, por ejemplo el parasimpático. O sea, el parasimpático, ¿qué es lo que debería hacer según lo que hemos hablando? Aumentarla o disminuirla, aumentarla. Porque estamos diciendo que el parasimpático va a promover la digestión. Entonces, eso quiere decir que el parasimpático, cuando está actuando, va a hacer que haya, primero que esta despolarización sea más alta. Dice que está llevando este nivel de 40, la despolarización es más alta. Y lo otro es que se produzcan con más frecuencia esas espigas y por lo tanto haya más motilidad. Y haber más motilidad, se produce entonces el aumento de la motilidad, que es lo que se requiere para la digestión. Entonces, si yo tengo diarrea, ¿qué le tengo que poner? ¿Un estimulador o un inhibidor de parasimpático? Un inhibidor de parasimpático, fue la pregunta del examen del primer bloque. O sea, ¿qué le pongo? Un inhibidor de parasimpático, porque si el parasimpático estimula la motilidad, yo le pongo un parasimpático lítico, que es un inhibidor del parasimpático, me va a disminuir la motilidad y ahí yo elimino la diarrea. El problema está en que si yo elimino la diarrea, no estoy eliminando la causa de la diarrea. Porque la diarrea no es un problema, o sea, no es una enfermedad, es un síntoma. O sea, si la diarrea, lo que está provocando la diarrea es que salga lo que está malo, salga. ¿Verdad? Pero si lo vamos a parar, la diarrea, lo que está malo no va a salir, va a seguir causando. Eso hay que tomarlo con cuidado. O sea, que le gusta lo que tengo diarrea y tengo una reunión, una fiesta, se toma un parasimpático lítico, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Loperam, exacto, gracias. Loperam, que es un parasimpático lítico, para pararse la diarrea, no se está parando la causa de la diarrea. Estamos inhibiendo la motilidad del intestino. Y por el contrario, ¿qué hace el simpático? El simpático hace lo contrario. Hace que esta despolarización sea más lenta, o sea más baja. Por lo tanto, disminuye la motilidad intestinal. Entonces, cuando el perro está grincho, o sea que tiene un estímulo del simpático, ¿verdad? De lucha o huida, lo primero es que se baja la motilidad intestinal. No hay motilidad intestinal. Ok. Un perro, un gato. No me acuerdo. Es un gato. Porque las vértebras son más largas que anchas. No me acuerdo por qué puse eso ahí. Entonces, claro, tenía que ver una radiografía, ¿verdad?
Entonces, la radiografía, saben que esto que está aquí, aunque no se ve, es la división entre el tórax y el abdomen. ¿Qué es lo que divide el tórax y el abdomen? El diafragma. El diafragma. Aquí estaría el diafragma. Y estamos viendo aquí que los órganos digestivos que están pegados al diafragma son, aquí está, el hígado, que estaría aquí, y el estómago, que estaría aquí. Aquí el estómago está lleno, el estómago, por eso pongo mi sobrino. El estómago está lleno, tiene alto contenido, y el contenido, si lo ven aquí, tiene forma de bolitas. Si lo ven aquí, que son forma de bolitas. Son bolitas porque son el bolo alimenticio. Este animal se comió, no debía estar tan distendido el estómago. Entonces comió, la causa de la radiografía debe ser que este gato encontró la bolsa abierta del alimento y se lo tragó todo. Bien, se ven aquí, este es el intestino, este es el grueso, el intestino delgado, y ven cómo también hay contenido dentro del intestino. Bien. Entonces, el estómago, cuando ¿De qué es? Creo que es gato, de la estómago, cuando lo tiene, porque se traga unas piedras. Pero eso no es el estómago, lo que no se muy atrás. ¿No? ¿Qué es? Parece que fuera como la vejiga. ¿Será? Aquí será un caso de... Eso no es el estómago, en el caso del colon. Yo pensé que era por cómo se ve la radiografía. Sí, ahora se lo muestro, lo mandas al grupo. Ajá. Entonces, el estómago, como está diciendo, es un órgano hueco. Ahora, no hay dilatación porque el estómago, pero un órgano hueco en su pared también tiene músculo liso. Entonces, ese músculo liso tiene entonces motilidad. Entonces, esa motilidad tiene varias funciones dependiendo del área del estómago. La primera que se debe imaginar es que en el estómago se produce una secreción y el movimiento del estómago lo que va a tratar de hacer es mezclar el glóbulo alimenticio con esa secreción para que empiece la digestión. También empieza ese movimiento, va a hacer que ese bolo alimenticio que está hecho una bolita se rompa y se rompa en partículas más pequeñas. Empieza la digestión de proteínas y lípidos, y habíamos dicho que cuando salía del estómago, ya el bolo alimenticio se va a llamar quimo. Y otra cosa que va a hacer el movimiento del estómago es liberar hacia el duodeno, la primera parte del intestino delgado, a una velocidad correcta el contenido. No lo va a soltar de golpe, sino que tiene que irlo soltando poco a poco para que ese contenido tenga una velocidad suficiente para poder mezclarse con las enzimas y poder ser digerido. Bien, decía que entonces que el estómago, el patrón de motilidad va a depender de la zona del estómago. El estómago, como he dicho en la clase pasada, nos vamos a basar mucho en la fisiología del monogástrico, ¿no? El rumiante, vamos a darlo en el siguiente tema. Entonces, esto es un estómago monogástrico, estos son fotos de humanos, pero imagínense un cerdo, un perro, un gato, tienen las mismas regiones. Las regiones del estómago son el fondo, el cuerpo y el antro. Fondo también se le dice, lo van a encontrar como fundus. No termina como fondo, sino fundus. Y la región pilórica o antro pilórico. Y la mayor parte del estómago es lo que se llama el cuerpo del estómago. Fondo, cuerpo, fondo o fundus, el cuerpo y el antro pilórico. La región entonces donde la entrada del estómago se llama cardia y la salida del estómago se llama píloro. Como ven aquí, la región del fondo representa un tercio. Si dividimos el estómago en tercios, en tres partes, podemos decir que el estómago, la primera parte del estómago que ocupa el primer tercio del tamaño, corresponde a la región del fondo, y 2/3 del tamaño del estómago corresponde al cuerpo. Y esta región del cuerpo es la que tiene mayor intensidad motora. Es decir, que la región del fondo no tiene tanta intensidad motora porque, vamos a ver por aquí. O sea, que la parte baja es la que más se mueve. Sí, esta parte de aquí es la que tiene mayor intensidad motora, se le llama segundo tercio, o se le llama región distal.
y a la región del primer tercio se le llama región proximal. Y entonces esta región proximal, decimos que tenía menos intensidad motora. ¿Por qué tiene menos intensidad motora? Porque su función solamente es de recepción y almacenamiento. Entonces, ustedes cuando están comiendo, eso no va a ocupar todo el estómago, sino que ocupa la región del fondo. En la radiografía, la región del fondo es la parte más de arriba, aquí. Entonces, que es donde hacen la cirugía esa cuando la gente, cuando unos gordotos así, gordazos así, que le hacen una cirugía, lo que hacen es que le reducen la región del fondo, porque esta región del fondo tiene una característica que es adaptativa. O sea, a medida que el animal es un animal que entiende, o la persona, come, no le hace caso a la sensación de saciedad, sino que sigue hartando. Hablamos la clase pasada que el animal come hasta que tiene el estímulo de saciedad. Pero si el alimento es muy palatable, el animal no le hace caso al estímulo de saciedad y sigue comiendo. Y se produce la hiperfagia, que es común en el humano también. Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte del estómago es adaptativa y su tamaño se va adaptando al hábito alimenticio de la persona o del animal. Si el animal come mucho, este fondo tiene la capacidad de distenderse cada vez más para almacenar mayor cantidad de alimento. Entonces, cuando la persona es una gordaza que le hacen una cirugía, lo que le hacen es que le quitan un pedazo de esta parte del estómago, no del estómago, sino de la parte del fondo, que es lo que estaría dilatado. O le ponen una vejiga, le hace que se trae una vejiga y después se la llenan de aire. La vejiga llena de aire ocupa este espacio. ¿Con qué intención? Con que haya el fondo tenga cierta, porque si está dilatado, para poderlo dilatar más, tiene que estirarse más. O sea que acuérdense que el estímulo de saciedad viene dado por la distensión gástrica. Entonces, si está muy grande, cuesta más llenarlo para que haya la distensión gástrica. Pero en cambio, si está pequeño, le quitan este pedazo, la distensión gástrica se da con menos alimento. Entonces, da el estímulo de saciedad. Entonces, tiene que comer hasta que haya. Pero hay gente que pierde la operación, porque sigue gastando, no le hace caso a la saciedad. Entonces, la contracción no es débil, porque la única función de la contracción, y aquí aparecen las puras bolitas del bolo alimenticio, su función entonces sería empujar el bolo alimenticio hacia la región del cuerpo para que ahí sí hay los movimientos más fuertes. Y entonces es el estómago distal, donde está el cuerpo, entonces produce la mayor actividad de onda lenta. Y esa actividad de onda lenta es un movimiento tipo mezcla. Va a tratar de mezclar el alimento con el ácido que se produce en el estómago y tratar de que el ácido se mezcle bien con todo el contenido del bolo alimenticio. Bien. Entonces, de ahí esa onda lenta va a propulsar, a mezclarlo, pero después también a propulsar el bolo alimenticio ya mezclado con ácido hacia el antro pilórico. Pero aquí ocurre algo. Aquí hay un esfínter que se llama esfínter pilórico y está encerradito ese esfínter, que solamente deja pasar partículas que tengan 2 milímetros de tamaño o menos. Si la partícula no tiene el tamaño, no va a pasar y va a ocurrir el movimiento de retropropulsión. Ese movimiento de retropropulsión se refiere a que la partícula llega aquí, no logró pasar, es retropropulsada de nuevo al cuerpo. ¿Para qué? Para que vuelva a ser, sufra de nuevo el movimiento del cuerpo, siga mezclándose y vuelve a pasar hasta que a veces tiene el tamaño. Si no tiene el tamaño, vuelve otra vez para atrás. Entonces, las partículas solamente van a pasar aquí si tienen 2 milímetros o menos. Por eso es que al antro pilórico también se le llama la bomba pilórica, porque es una bomba de retropropulsar alimento hacia atrás. Bueno, sé que está la función del antro pilórico. Aquí este sería el duodeno, está el estómago en la parte del antro pilórico, y vemos cómo esto lo que está significando es que la partícula, si llega aquí, está muy grande, es retropropulsada hacia el cuerpo del niño. Y ahí se llama quimo. Quimo es cuando está en el estómago, se llama quimo, cuando se mezcla con ácido.
Cuando se mezcla el contenido del hígado se llama quilo. Bien, entonces eso sería más o menos lo que ocurre en la motilidad intestinal y en especial la motilidad del estómago. Bien, el estómago, aparte de esa motilidad, como hemos venido diciendo, también tiene una secreción. Ustedes saben que una secreción, parte de la secreción es ácido. Un ácido que es producto de la formación de ácido clorhídrico, que es un ácido con cloro. Bien, entonces la secreción del estómago se basa en la secreción de ácidos y de enzimas que todos ustedes vean que parece Pepsi, como el refresco. Cuando vean algo que se llama Pepsi, no es el refresco, se refiere a una enzima que rompe aminoácidos. Pectina, pexinógeno, te refiere a enzimas que rompen proteínas, porque son enlaces peptídicos, ¿verdad? Eso se llaman pepsinas. Bien. O sea, ¿qué secreción que tiene? Secreción tiene ácido y tiene enzimas, sobre todo enzimas para las proteínas. Bien, también tiene una secreción que se llama factor intrínseco que altera la vitamina B12 para que sea absorbida. Hay veces que hay efectos del factor intrínseco y la persona tiene una vitaminosis B12. Es muy raro. Porque se llama factor intrínseco, no sé, te preguntan a Gemini, pero se llama factor. Bien. Y una de las cosas que tiene este ácido, y también algunas de estas pexinas, es que produce un pH muy bajo. El pH del estómago está por debajo de 3. Creo que el ácido de batería tiene por ahí como 5 o 6. O sea, es más ácido el ácido de la batería del estómago que el ácido de la batería. Entonces, por eso es que la persona que vomita, cuando vomita se siente que le arde toda la garganta, todo claro, porque todo ese epitelio no está atado al ácido. Entonces, el ácido entra en contacto con todo ese epitelio y el epitelio sufre. Pero el estómago tiene que vivir con ese ácido ahí, entonces él tiene que tener protección contra el propio ácido que el estómago está produciendo. Entonces, ¿qué hacen las paredes para protegerse contra el ácido que ellas mismas están produciendo? Tiene una capa de moco y este moco también tiene una capa de bicarbonato, que el bicarbonato es un buffer de ácido. El ácido funciona de los dos lados, como buffer de ácido o buffer alcalino. Pero en este caso, lo que va a hacer es que va a captar el hidrógeno, ¿ya? Que es HCO3, para que es HCO3, ¿verdad? Y esto quiere decir que no tiene hidrógeno, o no tiene electrones, pero tiene un electrón de más. Y quiere agarrar algo positivo, y el que produce el pH, como ustedes saben, es el hidrógeno. El hidrógeno le falta electrón. Entonces, esto negativo con esto positivo se une, entonces forma ácido fosfórico. H2, porque tiene 1 más 1. Entonces, y de esa manera ya no, el hidrogeno no está echando vaina suelto, que es el ácido, sino que, y esto se degrada, esto se cambia a CO2 más agua. Entonces, de esa manera la pared del estómago se protege. ¿Qué pasa si este moco no se produce en suficiente cantidad o no hay suficiente bicarbonato? Se producen las úlceras. La persona que tiene úlcera es porque el ácido tocó la pared del estómago. ¿Por qué? Porque tiene una deficiencia en la capa protectora. Y ese ácido puede inclusive degradar tanto la pared del estómago que puede llegar hasta el vaso sanguíneo y la persona termina con una úlcera sangrante, que vomita sangre. Eso es producto de que la propia secreción del estómago está dañando el epitelio del estómago. Ok. Habíamos dicho que el estómago está dividido en partes, ¿no? De acuerdo a la parte muscular. Pero de acuerdo a la parte glandular se manejan otras partes.
Entonces, de acuerdo a la parte muscular, tenemos distal, proximal y distal, ¿verdad? Y cuanto a la parte glandular, tenemos tres tipos de regiones: la región cardial, la región gástrica, o se llama oxíntica, y la región pilórica. Cada región tiene su forma o su grupo o tipo de glándulas que produce, que tiene. Entonces, la cardial, alrededor del cardio, en la entrada del esófago; la oxíntica, que es la región más grande; y la pilórica. Bien. Entonces, de acuerdo a la región, tenemos las glándulas cardiales, las glándulas oxínticas, que son la mayor parte del estómago, y tenemos las pilóricas. Entonces, fíjense que habíamos dicho que el estómago producía hormonas, ¿verdad? ¿Dónde se producen esas hormonas? De esas hormonas son encargadas las glándulas que están en la región pilórica. ¿De qué se encarga la glándula de la región cardial? Sobre todo de producir moco para lubricación, cuando el licor alimenticio entra al estómago para que se lubrique. Y la mayor parte de la secreción gástrica entonces la producen las glándulas oxínticas o gástricas. En el epitelio tenemos estas glándulas, tienen una parte superior que se llama cuello, una parte que se llama cuerpo y una parte que se llama base. Cada región produce cierta parte de la secreción. Fíjense que en el cuello produce moco y bicarbonato, mientras que en el cuerpo es la que se encarga de producir el ácido clorhídrico. Y el fundus, estas son las células APUT, que mejor me dediqué estos días lo del APUT, las células endocrina. Ahí está. Ajá. Más bien me quedé corto. El pH del ácido clorhídrico es alrededor de 1 y el de la batería es como 3. Bien, entonces habíamos dicho, la principal o la mayor en cantidad de secreción es agua y ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, como ustedes saben, es cloro con cloro. Entonces, ¿qué tal? El ácido clorhídrico se disocia en hidrógeno y cloro. Tiene sodio porque es bicarbonato y potasio. Habíamos dicho que tiene enzimas y que todas las enzimas empiezan con pexi, ¿ya? Porque son enzimas que van a degradar enlaces peptídicos. Y hay otra enzima que se llama la quimosina. La quimosina es una enzima propia de los lactantes, de los mamíferos, lactantes sobre todo. Porque esta quimosina reacciona con las proteínas de la leche, una proteína de la leche, la caseína, sí, reacciona con la caseína, haciendo que la caseína pase del estado soluble al estado insoluble, como hablamos de la clase de coagulación, ¿verdad? Que la fibrina, el fibrinógeno, de estado soluble pasa a la fibrina, que es estado insoluble. Entonces también la caseína pasa del estado soluble al estado insoluble, se forma una malla y de tal manera que la leche pueda transformarse de líquido, se transforma en un coágulo para que pueda hacerse la digestión. Eso ocurre en los lactantes, ¿verdad? En los becerritos, en los cabritos, en los cachorritos, todo lo que tome leche, que la leche tenga caseína, va a producir esta quimosina. Nosotros nos aprovechamos de esto, ¿para qué? Para hacer queso. Entonces, el frasquito ese que viene para hacer queso trae, si es natural, trae quimosina. Puede ser un licuado. Lo que hace es que cambia el estado de solubilidad de la caseína, transformándola en insoluble. Entonces eso se le forma una malla, la malla se retiene todo lo contenido de la leche, luego agarramos, ponemos esa leche, ese cuavo que se coaguló con la quimosina, la ponemos en un pote con una piedra arriba, bota todo el suero, pues se llama parecido al suero sanguíneo, se llama suero de leche, y nos queda una masa que
le echamos un poquito de, no sé, de alitas de mosca y nos queda un queso. Entonces, la quimosina es, también se le dice renina, pero para no confundirla con la renina del riñón, es mejor decirle quimosina. Entonces vemos aquí que la función de esta región es producir ese ácido clorhídrico que va entonces también a participar de una de las barreras que tenemos para la defensa contra las enfermedades, ese ácido clorhídrico, que pocos microorganismos pueden soportar la bajada del pH. Entonces, cualquier contaminación bacteriana alimenticia, lo primero que se va a enfrentar es al ácido clorhídrico del estómago, y sería en la mayoría de los casos, sobre todo en la gran mayoría de los casos, suficiente. Ustedes no se enferman prácticamente nunca cuando comen. El alimento tiene bacterias, que no son estériles, los alimentos no son estériles, pero con pasar con el estómago ya el alimento se elimina esa contaminación. El problema cuando se produce una enfermedad por alimento es porque las bacterias que están en el alimento sobrepasan la defensa gástrica. ¿Por qué puede sobrepasar la defensa gástrica? Primero porque son muchas. O sea, la contaminación del alimento es tanta que a la larga van a pasar. Otra es que el alimento la proteja. Por eso es que cuando los becerros tienen diarrea, es porque la leche al coagularse, las bacterias que quedan en el coágulo se protegen del ácido y pasan al intestino y producen la diarrea. Otra cosa es que haya deficiencia de ácido. La persona está enferma, produce menos ácido, produce menos ácido y las bacterias puedan pasar. Entonces, hay varios factores por los cuales ustedes comen un alimento y al otro día están que no pueden venir un mes porque sobrepasó ese alimento, la contaminación del alimento sobrepasó la defensa del estómago. Bien, esta lámina lo que explica, ustedes la leen ahí, cuando la tengan ahí en su material, cómo se forma el ácido clorhídrico. Esa es una célula de la pared de la glándula, están viendo que está formando el ion cloro y el ion hidrógeno. El cloro pasa por difusión y el hidrógeno pasa por una bomba hidrógeno-potasio. Bien, el hidrógeno se forma con esta que está aquí, que es una enzima que está en todos lados, habíamos hablado, ¿verdad? Que esa enzima está en todos lados, es la anhidrasa carbónica, que es la que cataliza la acción de ácido carbónico a CO2 más agua, o de un lado para otro. En este caso está haciendo principalmente esta reacción para soltar un hidrógeno, y este hidrógeno es el que va a formar el ácido. Bien. Ahora bien, el estómago no está todo el tiempo soltando ácido. Esa secreción ácida va a depender del episodio alimentario. O sea que va a haber una consumición de alimentos, una ingestión de alimentos, y eso estimula la secreción del estómago. Esa secreción del estómago en los humanos, bueno, también en los animales, tiene una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Como ven aquí los dibujitos, esta fase cefálica se refiere a que el alimento aún no lo tiene en la mesa, sino que lo tiene en la cabeza. Así que el estómago ya empieza a secretar ácido y aún no tiene el alimento, porque es un estímulo sensorial. El estómago ya está, la mente ya está mandando al estómago la preparación de la recepción del alimento. Luego viene la fase gástrica, que ya sí es física, o sea que el alimento está entrando al estómago. Y eso es lo que se llama la fase gástrica. Y la fase intestinal es cuando ya la persona está en el postre, ya está, ¿verdad? Está empezando a pasar alimento, está empezando a pasar al intestino. Entonces el intestino le dice al estómago, ¿verdad? Con la hormona que estábamos viendo anteriormente, le dice al estómago, ya deja de producir ácido, que ya el alimento está pasando al intestino. Y ya el estómago no tiene que producir ese ácido. Entonces, la fase cefálica en la pizza, ¿verdad? Ya una vez la estimula, se me está haciendo agua a la boca, ¿verdad? Se me está haciendo agua a la boca.
produce una fase cefálica. Usted todavía no tiene contacto con el alimento en la boca ni en la... Entonces esa fase cefálica lo que hace es que aumenta la secreción de por parasimpáticos, pero también porque la gastrina, que habíamos dicho que es una hormona que se produce en el estómago para que el propio estómago se controle, se haga su secreción. Pero aquí la secreción del ácido es ligera. Luego en la fase gástrica, que cuando ya el alimento ha caído en el estómago, recuerden que yo les dije que el alimento donde caía, en el fundus. Entonces este fundus va a provocar una distensión, que es la que estimula entonces que se secrete más gastrina y haya un aumento violento de la secreción de ácido. Y también de hormonas pexina, pexinona. Luego en la fase intestinal es lo contrario. La fase intestinal es cuando ya el alimento está entrando al duodeno y entonces pasa lo contrario. El duodeno empieza a producir hormonas para que el estómago deje de producir tanto ácido. Y en este momento ya disminuye la secreción de ácido. Hay gente que tiene este ácido todo el tiempo y dice, media tarde todavía están eructando ácido. ¿Sí? No tiene ciencia, ¿verdad? ¿Quién más hace secreción? Sería el páncreas. El páncreas es un órgano que está en un órgano dual, está ubicado en contacto con el estómago. Es un órgano dual o órgano mixto porque tiene una secreción exocrina y una secreción endocrina. Entonces, endocrina que habíamos dicho que la sustancia que produce el órgano va a la sangre, ¿verdad? Y la exocrina quiere decir que no va a la sangre, sino que va a otro lado que no sea la sangre. En este caso, la exocrina va hacia el interior del intestino. Entonces, esa glándula, las glándulas que producen una sustancia que no van a la sangre, sino que van hacia otra parte, en este caso el intestino, se llaman exocrinas. Bien, entonces, prácticamente cerca del 90% del páncreas es exocrino, o sea que produce sustancias para la digestión, y apenas el 10% del páncreas, menos, es endocrino. La parte endocrina del páncreas es muy importante para la vida, ¿verdad? Que es la que produce la insulina y el glucagón. Y entonces esas dos hormonas que van a la sangre controlan el nivel de azúcar. Si el azúcar sube, va a la insulina, y si el azúcar baja, va al glucagón. Mantiene el azúcar más normal en los niveles homeostáticos, ¿verdad? Si el páncreas falla en producir insulina, le da a la persona que le pase eso, a nosotros no va a dar ningún motivo, le va a dar diabetes. Entonces, la parte exocrina, en este caso lo que nos interesa ahorita, que está formado por unos acinos, y esto produce la secreción hacia un conducto, y el conducto va al duodeno. ¿Qué produce esta secreción que contiene? Contiene enzimas digestivas y bicarbonato, y gran cantidad de bicarbonato. ¿Por qué? Porque este bolo que viene de aquí, en este caso se llamaría quimo, ¿verdad? Viene del estómago, se trae el ácido. Si se trae el ácido puede afectar toda la mucosa del intestino. Entonces, obviamente, lo primero que hay que hacer en ese ácido es neutralizarlo. ¿Sí? Pero ya habíamos dicho, ¿qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que tiene altos niveles de hidrógeno suelto. O sea, el que produce el efecto ácido es el hidrógeno. Entonces, ¿qué tiene que producir el páncreas para neutralizar ese hidrógeno, que es el que da el ácido? Bicarbonato, para que este negativo se vaya con este positivo y ese hidrógeno se neutralice. Entonces, el bicarbonato es lo que se llama un buffer de pH. Se neutraliza el ácido. Y enzimas digestivas. El páncreas provoca gran cantidad de enzimas, o secreta gran cantidad de enzimas que son las que van a degradar todo lo que nos comemos. Es el principal órgano que produce la digestión de toda la sustancia. Habíamos hablado en primera clase que la palabra digestión se refiere a ¿qué? A que haya moléculas grandes, son rotas en moléculas más pequeñas, para que esas moléculas pequeñas puedan ser absorbidas. Entonces,
proceso de digestión principalmente se da por las enzimas que vienen del páncreas. ¿Qué más? Bueno, ya lo dije. Ajá. El páncreas tiene un conducto que termina en el duodeno. En el perro, en el gato y en el caballo hay un solo conducto que comunica el biliar, como está aquí, el biliar con el pancreático. Se llama colédoco. Y el conducto biliar o colédico se une con el pancreático y hay un solo conducto que libera tanto la secreción pancreática como la secreción hepática. El perro, el gato y el caballo. ¿Tiene qué? El ciclo biliar. Ah, pero tiene conducto, porque si no el hígado donde. Los rumiantes no solamente lo tienen aparte, sino que tienen dos conductos. Tienen el pancreático accesorio. El páncreas tiene dos conductos. ¿Me señor? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Los humanos tienden a tener, que si tienen vesícula, forman cálculos. Pueden formar cálculos biliares, que son redonditos. Y si el cálculo es grande no hay problema porque se queda en la vesícula, pero si el cálculo es pequeñito, se puede correr por el conducto biliar y viene y tapa este conducto. Y estas grandes cantidades de enzimas que producen los acinos pancreáticos no tienen para dónde salir y empiezan a romper el propio páncreas. El páncreas se empieza a autodigerir y es cuando se produce la pancreatitis. Usted se puede imaginar si una persona puede vivir sin páncreas, ¿no? ¿Verdad? La pancreatitis tiene una sobrevivencia del 10%, por ahí 20%. O sea, la persona que se le tape el conducto por un cálculo tiene que de emergencia irse a operar. Que fue lo que le pasó a nuestro director. Tenemos director es porque entró dentro del porcentaje de pacientes que se salvan de una pancreatitis. Porque también casi la pela. No tuviéramos ahorita director, no tuviéramos otro, era Jorge el director. Bien, el grupo de enzimas que secreta el páncreas, yo no sé a quién se le ocurrió poner ese nombre de jugo. Yo pienso en un jugo de melón, un jugo de naranja. Pero no, esa la sopa esa de enzimas se le llama jugo. Y como viene del páncreas, se le llama jugo pancreático. Entonces, es una sopa de enzimas. ¿Ah? Sí, gracias. Entonces, ¿qué tipo de enzimas hay? Ya dijimos que hay enzimas, sobre todo las enzimas que son para degradar proteínas, vienen del estómago, pero aquí también hay enzimas que ya son proteasas. ¿Qué hace la proteasa? Directamente rompe los pedazos péptidos, los rompe en aminoácidos libres. Porque como dije al principio, como dije hace ratico, la molécula grande de una proteína no puede ser absorbida, ¿verdad? Esa proteína tiene que ser digerida en pedacitos, y esos pedacitos son péptidos, que es lo que hace el estómago, la peptidasa. Luego esas enzimas, esos pedazos de proteína tienen que ser rotos en aminoácido por aminoácido. Y ese aminoácido por aminoácido es el que va a ser digerido, absorbido, perdón. Por eso que también el contenido pancreático tiene este tipo de enzimas, la trexina, la anticotrexina y la carboxipeptidasa. Entonces viene la señora y dice, no voy a tomar colágeno para las uñas. Y se toma una pepa de colágeno. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es proteína. La proteína al llegar al intestino se va a absorber, ¿no? Porque las proteínas no se absorben. El colágeno al llegar al intestino va a ser roto por estas enzimas, aminoácidos libres, y los aminoácidos libres se van a absorber. No sé qué diferencia hay entre el colágeno de la pastilla de colágeno y que te comes un pedazo de carne, nada, porque igual va a ser degradado a aminoácidos y los aminoácidos son los que se van a absorber. No estén creyendo que tomando aminoácidos se le va mejor colágeno, lo
Porque el colágeno es una proteína, es como decir que no, yo tengo diabetes y me voy a tomar una cápsula de insulina. No va a poder hacer efecto, porque la insulina es una proteína, o sea, es un péptido. Cuando llega al estómago o llega al intestino, esas enzimas se van a encargar de degradar la insulina en aminoácidos, se van a absorber los aminoácidos y no se va a hacer la función, porque la función de la insulina es la insulina completa. O sea, ninguna proteína va a ser absorbida como proteína. Solamente los anticuerpos cuando el bebé, el cachorrito, el potro, el becerro está recién nacido, ahí se absorben proteínas completas que son las del calostro, pero después nada. Bien. También habíamos hablado de que tenía gran cantidad de bicarbonato. ¿Para qué? Para atravesar el estómago, el ácido del estómago, electrolitos como cloro, sodio, potasio, ¿verdad? Que son esenciales para la digestión de las grasas. Y tiene esto, la quitinasa. ¿A quién le suena eso, la quitinasa? La quitina. La quitina. ¿Qué es la quitina? Exactamente. La que está en el exoesqueleto de los insectos. Entonces, todo animal que coma insectos tiene que tener una enzima para degradar la proteína del exoesqueleto de los insectos, que es la quitina. Bueno, si nosotros, yo como insectos. Yo no como insectos. Yo como un camarón y no lo pego. El camarón es como si fuera un artrópodo. El camarón dice que son las cucarachas del agua. Lo bueno que son. Bien, entonces, habíamos hablado que se producen hormonas, ¿verdad? Hormonas. Las hormonas estimulan, hay hormonas que van a estimular la secreción del páncreas y la secreción hepática. Esas hormonas que estimulan secreción, porque hay hormonas que para todo, pero hay hormonas que estimulan secreción del intestino o de las glándulas intestinales o de las glándulas como el páncreas y el hígado. Esas hormonas se llaman secretagogos. ¿Qué es un secretagogo? Es una hormona cuya función es aumentar la secreción del páncreas o del hígado o del aparato del tubo digestivo. Son hormonas especiales. Un secretagogo es una hormona, pero que la función de esa hormona es aumentar la secreción. Habíamos hablado de la colecitoquinina y de la gastrina, también la secretina. Son hormonas que al estar presentes estimulan la secreción del hígado y del páncreas. Pero aquí también tenemos entonces lo contrario, los inhibidores. En cuanto al hígado, que sería la otra glándula, ¿no? El hígado, solamente vamos a hablar de la función digestiva del hígado, pero el hígado es un laboratorio, el laboratorio del cuerpo, que es el que mantiene el funcionamiento de la homeostasis, junto con el hipotálamo. La principal acción para mantener de los componentes sanguíneos homeostáticos, la química sanguínea, es el hígado. Pero su función digestiva está en la función de la bilis. Habíamos hablado en la clase pasada, hablamos de la bilirrubina, ¿verdad? Bien. Entonces, el hígado es un órgano que tiene doble aferencia. Doble aferencia vascular. ¿Cuál es el otro órgano que tiene doble aferencia vascular? ¿Qué? El pulmón. El pulmón también tiene doble aferencia vascular porque le llega la vena pulmonar y aparte le llega las arterias que el pulmón no se alimenta de la sangre que viene en la pulmonar, se alimenta de que le llega su propia sangre, tiene doble aferencia. Entonces el hígado tiene doble aferencia, tiene una aferencia venosa y una aferencia arterial. La aferencia venosa viene dada por la vena porta hepática, mientras que la aferencia arterial viene dada por la arteria hepática. Luego sale una sola eferencia que es la vena hepática. Bien. La vena porta es muy importante en
como mecanismo de defensa del cuerpo. Todo lo que se absorbe inmediatamente está conectado, la absorción linfática está conectado con la vena porta para que todo entre, antes de entrar a la circulación total, pase por el hígado. Porque si se absorbió imagínense que se absorbió una bacteria patógena entre el alimento que se está absorbiendo, se pasó una bacteria patógena. Eso no puede ir directamente a la circulación, ¿verdad? Porque esa bacteria puede causar una enfermedad. Sé que se ideó la evolución, bueno, que todo lo que se absorba en el intestino tiene que caer en la vena porta para que en la vena porta haya un filtro inmunológico. Ese filtro inmunológico son unos macrófagos que se llaman células de Kupffer. O sea, estas células de Kupffer son lo que se llaman macrófagos, son unas células inmunológicas que vienen de los monocitos sanguíneos. Los monocitos, ¿se acuerdan de los monocitos de la histología, verdad? Esos monocitos se salen del vaso sanguíneo y cuando llegan a los tejidos se ramifican, se forman se llaman ahora macrófagos. Esos macrófagos tienen la función de cuando les llega por ahí cerca una bacteria, se llaman macrófago. Fago viene de comer, entonces se come la célula que hay por ahí. Entonces las células de Kupffer son unos macrófagos que están ubicados en los canalículos biliares. Entonces todo este funcionamiento del hígado se da en lo que se llama el acino hepático. ¿Recuerdan histología, verdad? El acino hepático tiene una forma hexagonal. Y el acino hepático está formado por la arteria centrolobular y la vena que viene de la vena porta, ¿no? La que viene de la vena porta va por... Sí, la que viene de la vena porta va por fuera, ¿no? Bien. Y luego la sangre va de la vena porta, pasa por el acino hepático, donde están ubicadas las células de Kupffer, y luego cae en la vena hepática, y la vena hepática es la que va a llevar la sangre a la circulación. Pero ya esa sangre que venía del intestino ya está filtrada. Ya está, no tiene eso, cualquier patógeno que haya podido absorberse vaya por esa sangre, ya no va a pasar a la circulación general. Adicionalmente, estos acinos se encargan de producir la bilis. O sea, estos conductos verdes son los que llevan la bilis hacia la vesícula biliar, si tiene vesícula del peso. Entonces, la unidad funcional del hígado son estos acinos, ¿verdad? Con un poquito de cebolla, comen un poquito de hígado cebollado. ¿A quién le gusta el hígado cebollado? Comiendo hígado cebollado, está comiendo los acinos hepáticos. Bien, ¿cuáles serían las funciones de la bilis? Como ahora aquí ya digo que la bilis era una secreción que se produce en el acino hepático y es transmitida hacia el intestino a través de este conducto verde que está aquí, que serían los conductos biliares. Bien, la principal función de la bilis es la emulsión. ¿Esta es la emulsión? La grasa son las que se emulsionan, ¿verdad? Un ejemplo, en su casa, ¿tiene alguna emulsión? La mayonesa. La mayonesa es una emulsión. ¿Qué quiere decir que es una emulsión? Que en la mayonesa hay agua. Para pasar mayonesa usan agua. Pero el agua está como en cierto equilibrio con la grasa y la grasa no se separa del agua. Ustedes echan un poquito de aceite en un vaso con agua, inmediatamente la grasa se va a separar del agua. ¿Sí? Entonces va a quedar una capa arriba de aceite y una capa de abajo de agua. Pero en cambio, cuando ocurre una emulsión, la grasa adquiere una característica que hace que se puedan mezclar con el agua y no se separa. No se separa la grasa del agua, se quedan juntas. Entonces eso es lo que se llama una emulsión, cuando es una fase química, cuando el agua está incluida, la grasa está incluida dentro del agua sin que se separe del agua. No se separa.
Bien, entonces eso es una emulsión y es lo que favorece la bilis, porque ustedes están comiendo, como van para la calle del hambre, se come una hamburguesa con bastante salsa, ¿cuánta grasa nos están comiendo ahí? Entonces, y se toma un refresco, toman agua, ¿verdad? Entonces, eso cuando pasa al intestino, no se puede separar la grasa del agua, no se puede separar, tiene que estar mezclada. Entonces, es la bilis la que se encarga de producir que la grasa que ustedes se coman se emulsione y se mantenga una pasta homogénea. Bien. Facilita entonces la absorción de las grasas y también es un detoxificador. ¿Por qué? Porque el hígado puede encontrar tóxicos en la sangre y en vez de esperar que el riñón la secrete, la secreta el propio hígado. Entonces el hígado la secreta hacia la bilis y en la bilis cae al bolo, al quimo, y el quimo se lo llega a las heces. Entonces las heces también sirven como un mecanismo de detoxificación. Tiene ácidos saliviliares y tiene la bilirrubina, que habíamos dicho que la bilirrubina es un pigmento que proviene de la degradación de la hemoglobina, ¿verdad? Que la hemoglobina se transformaba en bilirrubina, la bilirrubina caía al intestino y el intestino pasaba a la coprobilina o a la urobilina, y la urobilina se absorbía de nuevo y llegaba a la orina y producía el color amarillo de la orina. O sea, el que puso en la respuesta que es la urea está mal. No eran saliviliares entonces. El urobilinógeno. Urobilinógeno se produce en el intestino, se absorbe y se transforma en urobilina. Entonces, bueno, las especies que tienen vesícula biliar, bueno, esta es la lámina, ¿verdad? Que la urobilina es la que produce el color amarillo de la orina. Y la bilirrubina, entonces, viene de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina. Si la persona tiene hepatitis, no puede metabolizar bien la bilirrubina se va acumulando en la sangre y al acumularse en la sangre esta bilirrubina tiene un pigmento como amarilloso y la persona se le empieza a poner amarillo todo. O sea, la parte blanca de los ojos se ponen amarillo, aquí amarillo, eso que se está acumulando la bilirrubina en sangre. O sea, esa bilirrubina, aumentando la bilirrubina en sangre, es lo que llaman como ictericia. O sea, esa ictericia viene dado porque el hígado no puede, hay dos formas. El hígado no puede expulsar la bilirrubina. O sea, ahí tiene dos componentes. La persona tiene ictericia, tiene amarillo por todos lados, y las heces son blancas. Porque no puede expulsar la bilirrubina. Igual junto con él. En cambio, si eso no ocurre, pero tiene aumento de la bilirrubina, ese aumento de la bilirrubina puede ser que haya demasiada hemoglobina degradándose. Si hay demasiada hemoglobina degradándose, hay demasiada bilirrubina. El hígado no le da abasto de expulsar toda la bilirrubina que hay. O sea, en ese caso también se da ictericia, pero ya es una ictericia que se llama ictericia prehepática. No es por culpa del hígado. Porque algo está pasando y que está haciendo que haya demasiada hemoglobina degradándose. Como en el caso de algún parásito que está provocando una ruptura del glóbulo rojo, que se llama hemólisis. Entonces, puede haber una ictericia hepática o hepática, que es producto del hígado, que hay inflamación del hígado, o la ictericia prehepática, que es cuando hay demasiada degradación de hemoglobina, producto de que hay una hemólisis por algún parásito. Bueno, aquí están los nombrecitos que le hemos dado al bolo alimenticio, que está el bolo alimenticio cuando cae al estómago, de ahí el bolo alimenticio recibe el ácido y las peccinas, se llama quimo, y de ahí el quimo recibe la secreción del hígado y del páncreas, se llama kilo, y de ahí del kilo pasa al intestino grueso, se empieza a llamar heces. Esos son los nombrecitos que va recibiendo el bolo alimenticio, ¿verdad? Yo le pregunto del examen, ¿por qué se llama kilo? Bueno, se llama kilo cuando recibe la secreción del hígado y del páncreas. ¿Dónde ocurre eso? Ahí en el duodeno, donde hay la secreción del
del conducto pancreático hepático. No se llama quimo cuando recibe la secreción gástrica, el ácido de la pexina. ¿Dónde ocurre eso? Ya en el estómago, y se llama quimo cuando sale del estómago. ¿Sí? Okay. Bien. Pero en la bilis ocurre. Me pasé a hacer rápido. Entonces, en la bilis, habíamos hablado que la bilis va la bilirruina, hemos hablado aquí de la bilirruina, pero lo fundamental de la bilis son las sales biliares. Las sales biliares son una sustancia, son unas sales, son ácidos biliares que se transforman en sales biliares cuando se unen con la taurina. Eso. Bien. Entonces, como ven aquí, en el estómago viene el alimento, pero en el estómago no se produce nada para digerir las grasas. Las grasas vienen como vienen en el alimento. Entonces, este punto que está aquí significa que del estómago viene la grasa tal cual. Como viene una hamburguesa, como viene la salsa, esto es la grasa. Cuando llegan al conducto hepático pancreático, este conducto pancreático, el conducto biliar, secreta entonces las sales biliares. Las sales biliares lo que van a hacer es se van a mezclar estas sales biliares con estas grasas. Y las sales biliares tienen la propiedad anfipática, que habíamos dicho que era anfipático. Tiene por los dos extremos. Tiene un extremo polar y un extremo neutro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las sales biliares? Las sales biliares se agarran la grasa, se forman, entonces se empiezan a agarrar la grasa y la ponen en el centro uniéndose a su parte neutra y hacen una cápsula por fuera, como si te ven una esferita, una metra, hacen una cápsula por fuera de una capa polar, y la capa polar puede estar suspendida en el agua, ¿verdad? Porque es polar, el agua lo que no quiere es nada con lo neutro. El agua puede estar tranquilamente con algo polar, pero si algo es neutro lo va a rechazar, entonces se forma, como ven aquí, estas cositas moradas sería la parte polar hacia afuera, ¿verdad? Para que esté en contacto con el agua, y hacia la parte del centro, entonces es donde ella va a reunir todo lo que sea grasa. Esta estructura aquí es lo que se llama una micela. Micela González, ¿no? Una micela. ¿Cómo va el jabón? El jabón rompe, son micelas. Entonces, estas micelas son las que, de la manera que la grasa va a poder establecer la mezcla en el quimo, con el quimo, para formar el kilo. No está libre, la grasa no está libre, sino que está formada, incluida dentro de micelas. Y en estas micelas es donde va a actuar entonces las enzimas que van a degradar la grasa que viene del páncreas, en este caso la lipasa. Entonces, ¿cuál es la importancia de las sales biliares? Que las sales biliares son las que se van a mezclar con la grasa que viene del alimento para formar esta emulsión. ¿Y qué es una emulsión? La emulsión es la formación de micelas González, de micelas. Bien, la colecitoquinina es un secretagogue, o sea que cuando el estómago, el intestino se distiende con el quimo, esos estímulos para que se secrete la colecitoquinina que va al hígado, el hígado hace que se contraiga y se produzca la secreción de la bilis. El que tiene vesícula biliar produce contracción de la vesícula biliar, como el caballo que no tiene, entonces no se produce contracción de vesícula, pero no tiene otro. Bien. Bueno, entonces, todo esto, la motilidad con la secreción va a tener como objetivo es la digestión y la absorción. ¿Sí?
La digestión le dijimos que era que las moléculas grandes van a hacer poco a poco siendo rotas para alcanzar el mínimo componente. Si es un polisacárido, va a degradarse hasta que haga solo una molécula de carbohidrato, bien sea, puede ser glucosa, ¿verdad? La mínima molécula. La glucosa no se va a romper, sino que ya como glucosa se puede absorber. Si es una proteína, ¿verdad? Va a ir degradando la proteína hasta el mínimo componente, que sería un aminoácido, y es el aminoácido el que se va a absorber. Ese sería el proceso de digestión. Y el proceso de absorción se da cuando la molécula, esa pequeñita, glucosa o aminoácido, se acerca a la pared y la pared lo absorbe para que esa molécula entre a la sangre. Bien. Pero eso tiene todo un diseño, esa pared de absorción tiene todo un diseño, que es la pared intestinal. La pared intestinal tiene una serie de pliegues que se llaman vellosidades intestinales. Entonces, si yo tengo una cuerda, la pongo así, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, 1 metro de cuerda, ¿verdad? Pero si yo agarro la cuerda, la hago así, ¿verdad? En el mismo espacio yo puedo tener 3 metros de cuerda, porque ahora la cuerda no está estirada, sino que estoy haciendo este poco de flexiones, y yo en el mismo espacio de 1 metro puedo meter 3 metros de cuerda. Entonces, más o menos eso es lo que tiene, o el sentido que tiene lo que son las vellosidades intestinales. El intestino no tiene una pared lisa. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en la pared se puede absorber cosas, pero ¿qué tal si la pared, en vez de ser lisa, yo le hago unas flexiones? Entonces la pared ya no es menos, sino que aumento la superficie por donde va a haber la absorción. ¿Sí? Entonces, de ahí es que se formen las vellosidades intestinales, es para aumentar la superficie en la cual va a hacerse la absorción. Las vellosidades intestinales, como la ven aquí, tiene, ¿se acuerdan de las fotos de histología de la profesora Chepina, verdad? Vemos que tiene como unos pilares, que es la membrana basal, forman unos pilares. De estos pilares se forman unas ramificaciones. O sea, viene el pilar aquí, que es, vamos a decir, la membrana basal, lo que es la membrana basal, la submucosa, ¿verdad? De este pilar se originan unos bracitos. Así. Y estos bracitos son los que tienen las células, así. Estas son las células. Si ven aquí, se quitaría el pilar central, quitaría el bracito, y todo esto que está aquí sería el epitelio. Y el epitelio es de esta manera. Aparte, en la superficie de la célula tiene esto que está aquí es el bracito, estos que está aquí son células. O sea, esto no es una sola célula, este es el bracito. Entonces, ¿cómo se llamará ese bracito? Este bracito se llama vellosidad. Ese bracito que está aquí se llama vellosidad. Entonces, este bracito tiene las células. Cada este puntito son células. Entonces, las células se van muriendo. Se originan aquí. Esto como una base, que son células madres. La célula se forma aquí y aquí va caminando, y la que está aquí se muere y se cae. Y ya está vieja, pues una célula ya vieja, esta se muere, se cae y se va con la mierdita. Pero, ¿cuál es lo importante aquí? Que estas células constantemente son renovadas, constantemente está en renovación. Aquí está la parte basal, donde se llama como una cripta, creo que se llama. Aquí de histología. Y aquí se forman, van caminando, y cuando llegan aquí va funcionando, y cuando llegan aquí se mueren y se caen y se van. ¿Qué pasa? Esas células que están aquí en mitosis, ¿a quién creen que atraen? Las células que están en mitosis, ¿a quién atraen? A los virus. Los virus les encantan las células que están en mitosis, porque las células en mitosis tienen
una maquinaria enzimática activa para la mitosis que le sirve a los virus para multiplicarse. Entonces los virus vienen y en vez de producir, la célula en vez de producir células, produce fábricas de virus. Aquí el virus infecta esto y las células que vienen aquí traen el virus. Entonces la célula, en vez de tener todo esto, llegar hasta aquí, la célula llega aquí y se muere. Se muere y se va aquí. Y todo esto de aquí queda sin células. Y al estar sin células, entonces muere y se parte. Entonces, la velocidad, en vez de ser así de este tamaño, se hace así. Mientras el virus está aquí atacando y esté produciendo. Entonces, las enteritis virales se caracterizan porque denudan el epitelio intestinal, rompe las vellosidades y el epitelio se queda sin superficie de absorción. Entonces, por ejemplo, un parvovirosis o una se me olvidó, de los becerros. Parvovirosis ustedes saben que es de los perros, ¿verdad? Parvovirus de los perros. El de los becerros se llama, es una bacteria. Rotavirus, gracias. El rotavirus lo que provoca es que las vellosidades intestinales se eliminen. Y el becerro, cuando se cura de eso, queda con deficiencias de absorción. O sea, no es que el becerro se curó del virus y ya quedó curado, no. El virus le dañó toda la epitelio intestinal porque le rompió todas las velocidades. Tiene que empezar, o sea, después de eso tiene un periodo de convalecencia porque el becerro va a quedar con déficit de absorción. Entonces el becerro va a quedar, es probable que también el becerro no se enfermó de chiquito, por eso es que el becerro es pasmado, porque tiene problemas de absorción intestinal. Por más alimento que le dan, no lo absorbe porque está dañado, se dañó permanentemente el epitelio intestinal. Entonces de ahí que las infecciones virales intestinales son graves en el sentido de que si se llega a curar, después queda con el epitelio intestinal dañado. Vamos a terminar. Entonces la semana que viene yo voy a tratar de tener las notas. Los que no presentaron el examen tienen que pasar para la asistencia. Yo voy a tratar de tener las notas para máximo el viernes. Y el recuperativo sería la semana que viene, ¿no? Y después del recuperativo tenemos la última clase y el tercer parcial sería la siguiente semana. Sí. Fíjense que este dibujito está muy bonito, ¿verdad? Aquí viene una grasa y la grasa se rompió y se rompieron los pedacitos de la grasa. Aquí viene una proteína, ¿ven? La proteína se rompió y los pedacitos de proteína, esta es una grasa y este es un carbohidrato, ¿ven? El carbohidrato se rompió. Entonces, esta es la primera parte que se llama digestión. Y esta digestión tiene dos formas, la digestión física o mecánica, que es, obviamente arranca con la masticación, ya con la masticación estamos haciendo digestión porque estamos rompiendo físicamente el alimento, y habíamos hablado también que el estómago tiene unos movimientos que van moliendo el bolo alimenticio y también lo va disminuyendo de tamaño. O sea, y ya eso comienza con la digestión, pero esa digestión es física, no ha habido digestión enzimática, aunque simultáneamente puede ocurrir. Y la digestión química viene dada por las enzimas hidrolíticas, ¿verdad? Que comienzan con el estómago, y el ácido clorhídrico. Bien, la digestión tiene dos fases, la digestión química tiene dos fases, la luminal y la membranosa. La luminal se refiere al lumen, ¿verdad? Entonces, esta quiere decir que las enzimas están en el lumen. Y la membranosa es que unido a estas vellosidades intestinales que estamos hablando, hay enzimas. Las enzimas están fijas en las paredes de la membrana celular. O sea, en la membrana celular están fijas las enzimas. Y se encarga entonces de darle los últimos toques de degradación antes de la absorción. La absorción puede ser
absorción puede ser paracelular o transcelular. La paracelular es la que no pasa por la célula, sino que pasa entre las uniones de la célula. Estos son enterocitos, o sea, células de la velocidad. En que la absorción de lo que sea por aquí está pasando por el medio de la célula. ¿Qué puede pasar en medio de la célula? El agua, si acaso. Porque si esto está abierto, por aquí puede venir una bacteria y colarse. Entonces estas uniones celulares son muy fuertes. Cuando más puede pasar el agua o algunos electrolitos pueden pasar por aquí. Pero aminoácidos, carbohidratos no puede pasar por ahí. Excepto cuando el becerro está recién nacido. Cuando el becerro está recién nacido se forman unos poros aquí, donde una proteína que es un anticuerpo completo se absorbe tal cual como anticuerpo, como proteína completa y pasa a la sangre. ¿Para qué? Porque el becerro o el feto, el potro o el becerro cuando nace no tiene anticuerpo en su sangre, nunca ha estado expuesto a la naturaleza, no tiene anticuerpo. Entonces la madre tiene que defenderlo poniéndole los anticuerpos en la leche, en la primera leche que se llama calostro, y estamos hablando que las proteínas no se absorben, ¿verdad? Pero hay un periodo de 12 horas, 18 horas después del nacimiento donde sí se absorben. O sea que tiene abiertos unos canales paracelulares donde la proteína del calostro, que tienen los anticuerpos, se absorben completico sin ser degradado. Llegan a la sangre y el becerro o el potro queda ya protegido contra las bacterias. El agua, que ven que el agua pasa por paracelular. El transcelular puede ser pasivo o activo. Como ustedes se recordaron, el pasivo va con un gradiente y el activo tiene que ser con ATP. Este es el de glucosa. El de glucosa usa un cotransporte con sodio. Como el sodio tiene un gradiente hacia el interior de la célula, él aprovecha, el transportador aprovecha el gradiente del sodio y pega la glucosa y la glucosa se mete. No sé si había dado ejemplo de la puerta giratoria, ¿verdad? El sodio es el que está empujando la puerta y la glucosa es un perrito. Entonces viene el sodio, está empujando la puerta, el perrito se mete entre las piernas y el sodio entra y el perrito entra. Pero quien empujó la puerta fue el sodio. Entonces eso es un contrasporte, ese es un contraportador. Ajá. Bueno, vamos rápidamente a ver cómo ocurre la digestión y la absorción de los diferentes componentes de la dieta. ¿Cuáles son los componentes de la dieta? Son los carbohidratos y los lípidos. Y las proteínas, carbohidratos y lípidos. Bien. Los carbohidratos, la digestión empieza en la saliva, porque en la saliva hay una enzima, que es la amilasa, que es la que va a empezar a digerir un tipo de carbohidrato que es un polisacárido que se llama almidón. ¿Verdad? ¿Cuáles son los tipos de polisacáridos que hay? Está el almidón, que viene en todo lo que sea vegetal. Está el glucógeno, que viene en todo lo que sea animal. En la leche, ¿qué hay? Está la lactosa, también es un carbohidrato, un polisacárido, un disacárido en este caso. Entonces, todo lo que sea carbohidrato tiene que pasar por esta digestión. Aquí viene el carbohidrato, aquí tenemos el almidón y la lactosa. Y la sacarosa es otro disacárido, ¿verdad? El azúcar que le echamos al café. Sí, pero estas sustancias no pueden absorberse. Solamente se puede absorber una sola molécula, la glucosa. Las enzimas que están aquí, tanto de la saliva como del páncreas, son las que van a degradar estas sustancias a disacáridos. Y estos disacáridos, al pasar por la membrana, se encuentran con las enzimas que están fijas y se transforman entonces en moléculas simples, como la glucosa, la galactosa y la fructosa, y son las que se absorben. Fíjense que hay un cotransporte de sodio. Hay que decir eso, ¿no? Las proteínas. La proteína se ingiere como proteína y tiene que llegar hasta el nivel de aminoácidos para poderse absorber, ¿verdad? Entonces, en la proteína se inicia la digestión en el estómago. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el estómago hay enzimas que son pexi, ¿verdad?
que es la pexina. La pexina, el estómago se secreta pexinógeno, que todo lo que sea nógeno significa un precursor. O sea, el pexinógeno es un precursor de la pexina. Esta pexina es la que se encarga de romper las proteínas en pedazos de aminoácidos que se llaman polipéptidos. Bien, entonces estas enzimas del páncreas, que son la trixima, la quimiotrixina y la elastasa, son las que degradan estos polipéptidos en pequeños grupitos de aminoácidos, que son de 2 y de 3. Por eso se llaman dipéptidos y tripéptidos. Entonces, estos dipéptidos y estos tripéptidos se acercan a la pared del intestino, y en las enzimas que están pegadas a la pared del intestino son aminopeptidasas y dipeptidasas, y rompen eso en un solo aminoácido, y así es que se absorben. Hay varios transportadores, según esta imagen, hay varios transportadores que dependen del tipo de aminoácido. Hay unos que tienen azufre, otros que son neutros, otros que son ácidos. Cada tipo de aminoácido tiene su transportador. Sí, de esa manera son las proteínas. Las grasas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la grasa que dijimos? Tiene que asociarse con las sales biliares para formar las micelas. Entonces, ¿qué desventajas tenían los carbohidratos y los aminoácidos? Que ellos no pueden atravesar la membrana plasmática porque son polares, ¿verdad? Y todo lo que es polar, la membrana plasmática lo va a rechazar. Tiene que ser neutro para que pueda atravesar o tener un transportador, que estas bolitas son transportadores. ¿Qué pasa con la grasa? La grasa es neutra, ¿verdad? Eso quiere decir que la grasa, cuando se acerca a la pared, no va a haber nada porque simplemente es grasa, y se funde y la grasa entra. O sea que las micelas, junto con las enzimas que están aquí degradando la grasa, entran tranquilamente a la pared del enterocito porque son grasas. Entonces, cuando llegan al enterocito, se separan por un lado las sales biliares, y las sales biliares se pueden reabsorber y reusar. Pero aquí la grasa se va a unir a una molécula de glicerol y se va a formar los triglicéridos. Estos triglicéridos tampoco pueden ir libres en la sangre, se unen a proteínas. Entonces, esas proteínas se forman lo que se llaman las lipoproteínas. ¿Han escuchado eso? Que son las buenas y las malas, la de alta densidad y la baja densidad. Bien. La de más alta densidad son los kilomicrones. Los kilomicrones son esas lipoproteínas que son con alta densidad, o sea, tienen mucha proteína. Y eso va a la sangre, al sistema portal, y el sistema portal va a metabolizarlo en el hígado. Entonces, esa es la forma que se absorbe la grasa. El colon tiene 3 partes: el ascendente, transverso y descendente. En el colon tiene diferentes partes de acuerdo a la especie. En el caso de los herbívoros, ellos se encargan de comer hierba, por eso se llama herbívoro. La hierba, su estructura está hecha de glucosa. Toda la hierbita, ¿sí? Todo lo que ustedes ven es glucosa, pero está hecho de una glucosa que no es digerible por las enzimas que estamos viendo de las que estamos viendo aquí del aparato digestivo, porque tiene una formación 1,4, ¿no? En cambio la glucosa normal es 1,6, y en cambio este tiene una unión 1,4. Esa unión 1,4 es lo que se llama la celulosa, y eso no tenemos enzimas en nuestro aparato digestivo que degraden el enlace 1,6. O sea que nosotros comemos un pedacito de fibra y, igualito como se comió, salió. ¿Qué pasa? Que las bacterias sí tienen. Hay bacterias que sí tienen para degradar ese tipo de enlace. Entonces, los herbívoros se aprovechan de eso. Entonces, tienen unos compartimientos para tener bacterias. En el caso de los rumiantes, el compartimiento para tener bacterias está antes del estómago, por eso se llama pregástrico. El rumen es pregástrico. En cambio, hay herbívoros que tienen su estómago normal
pero igual no pueden digerir la fibra, entonces tienen un compartimiento postgástrico para tener bacterias para que le degraden la fibra. Entonces, en ese caso, exactamente, el compartimiento es el ciego. Entonces, los herbívoros que no tienen rumen, donde tienen las bacterias es en el ciego. Entonces, en este caso, el caballo tiene un ciego inmenso y el conejo también tiene, proporcionalmente, es inmenso. Claro, el conejito chiquito no tiene el tamaño del ciego del caballo, ¿no? Pero proporcionalmente con su cuerpo también es inmenso. Entonces, en ese ciego lo que almacenan son bacterias que son capaces de digerir esa fibra para poder absorber esas moléculas de glucosa que de otra manera no pudieran ser absorbidas, porque enzimáticamente nosotros no tenemos la capacidad de digerir ese enlace 1,4. O sea, nosotros no podemos digerir la celulosa. Con nuestras enzimas propias pancreáticas no. Pero nosotros podemos digerir cierta cantidad de fibra, porque en el colon tenemos también bacterias celulolíticas, pero no completamente. Ustedes se comen lechuga, comen una lechuga y van a ver que el otro día la lechuga hay pedacitos de lechuga. No se pudo digerir porque no tenemos tantas bacterias celulolíticas. ¿Cuáles son las funciones del intestino grueso? Bueno, aquí están la absorción de agua, almacenamiento de heces y digestión fermentativa, que es lo que estamos hablando. A medida que las heces se van produciendo, se va almacenando hasta el momento de la defecación, pero a medida que las heces vayan en el colon, hay un transporte activo de agua. No es que el agua va a ir de donde hay mayor concentración, de menor concentración, hay un transporte activo de agua, se absorbe agua activamente. Entonces, de esa manera, las heces se van desecando a medida que más tiempo estén en el colon. Las personas ascíticas, las que no van al baño porque no le da la gana ir al baño o no tienen costumbre de ir al baño todos los días, las heces se van cada vez más resecando y cada vez va a costar más evacuarlas porque están muy secas. Bueno, aquí es el reflejo de defecación, ustedes se lo leen ahí y terminamos. Esta es la clase de la